Mi esposo me engañó y me menospreció por no aportar económicamente, pero él no sabía que soy heredera de una gran fortuna y siempre pagué por sus deudas. Ahora uso mi fortuna para arruinarlo. Mi nombre es Andrea. Tengo 37 años, una hija de 8 años llamada Sofía y, hasta hace 3 meses, creía que mi vida estaba perfectamente encaminada. Mi esposo, Martín, era mi compañero desde hacía más de una década. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, ambos con sueños y proyectos que parecían encajar a la perfección. Martín era encantador, de esos hombres que tienen el don de la palabra y la habilidad de hacerte sentir única. Cuando me propuso matrimonio, me convencí de que estaba tomando la decisión correcta. Habíamos construido, o al menos eso pensaba yo, una familia sólida basada en el respeto y el amor. Pero, como he aprendido de la manera más dolorosa, las apariencias engañan. Antes de conocer a Martín, yo era una mujer independiente, práctica y, sobre todo, segura de mí misma. Trabajé como profesora de secundaria durante varios años, y me apasionaba lo que hacía. Enseñar era más que un trabajo para mí, era una vocación que llenaba mis días de sentido. Mi vida estaba llena de rutinas sencillas, pero satisfactorias. Las mañanas empezaban temprano con una taza de café mientras revisaba las lecciones del día, y por las tardes encontraba momentos para leer, salir con amigas o simplemente disfrutar de la tranquilidad de mi pequeño apartamento. Era una vida modesta, pero estaba orgullosa de lo que había construido con mi propio esfuerzo. Cuando Martín entró en mi vida, todo parecía mejorar. Él era ambicioso, tenía planes y me hacía sentir que podíamos conquistar el mundo juntos. En ese entonces, Martín era un hombre lleno de promesas. Decía que quería darme todo, que yo merecía lo mejor, que nunca tendría que preocuparme por nada. Sus palabras me envolvieron, y lentamente empecé a imaginar un futuro junto a él. Nos casamos 2 años después de conocernos, y aunque no era una boda lujosa, fue hermosa. Nos prometimos apoyo mutuo, comprensión y amor eterno. Los primeros años de matrimonio fueron felices, o al menos eso creía. Martín trabajaba duro para construir su negocio, mientras yo seguía enseñando. A pesar de las dificultades económicas típicas de una pareja joven, nunca me sentí insatisfecha. Martín tenía una forma de hacer que todo pareciera temporal, como si nuestras luchas fueran solo un paso necesario hacia un futuro brillante. Pero todo cambió cuando nació Sofía. Martín insistió en que dejara mi empleo. No es necesario que trabajes, yo puedo con todo, decía con una sonrisa. Al principio, me resistí. Amaba mi trabajo, y la idea de depender económicamente de alguien más me asustaba. Pero Martín era persistente. Decía que quería lo mejor para nuestra hija, que Sofía merecía tener a su madre en casa, que mi papel en su crianza era crucial. Finalmente, cedí. Dejé mi empleo con la promesa de que sería algo temporal, que podría volver a trabajar una vez que Sofía creciera un poco. Al principio, ser ama de casa no me molestó. Tenía mis días ocupados con Sofía, con su risa llenando la casa y mis manos siempre ocupadas con pañales, biberones y juguetes. Martín parecía feliz. Me decía que yo era su reina y que estaba haciendo lo más importante del mundo al cuidar de nuestra hija. Pero con el tiempo, esas palabras se desvanecieron. No fue un cambio repentino. Fue algo gradual, casi imperceptible. Al principio, eran pequeños comentarios. ¿Por qué no hiciste la cena hoy, o otra vez estás cansada? Si yo trabajo todo el día, tú podrías al menos mantener la casa en orden. Yo intentaba no tomarlo a pecho. Pensaba que era el estrés del trabajo, que las presiones económicas lo estaban afectando. Pero esos comentarios se volvieron más frecuentes, más crueles. ¿De qué sirve si no puedes ni cuidar bien a nuestra hija? Llegó a decirme una noche después de que Sofía enfermara y yo no pudiera evitar que llorara durante horas. Esas palabras me perforaron el alma. Sentí como si todo lo que hacía no fuera suficiente, como si mi esfuerzo no tuviera valor. Pero me quedaba callada. Mi padre siempre me inculcó la importancia de la familia, de mantener la unidad, de ser paciente en los momentos difíciles. El matrimonio no es fácil, hija. Pero si amas a alguien, debes luchar por él, solía decirme. Su voz resonaba en mi mente, incluso después de su muerte hace 8 años. Con el tiempo,
Martín dejó de tratarme como su igual. No solo me menospreciaba, sino que me hacía sentir como una carga. Me recordaba constantemente que él era el único que trabajaba, el único que aportaba algo a la familia. No aportas nada, me dijo una vez con frialdad. Recuerdo cómo esas palabras me hicieron sentir pequeña, insignificante. A veces, incluso parecía disfrutar humillándome frente a otras personas. En reuniones familiares, hacía comentarios sarcásticos sobre mi vida como ama de casa, insinuando que no hacía nada importante. Andrea tiene todo el día libre, pero aún así se le olvida hacer cosas básicas, dijo una vez frente a mi cuñada. Sentí las miradas de lástima, las sonrisas incómodas de los demás, pero nadie lo confrontó. Sin embargo, lo más doloroso no eran sus palabras, sino la forma en que me miraba. Esa mirada de desdén, de desprecio, como si yo fuera alguien que ya no valía la pena. Era como si el hombre que una vez me prometió el mundo hubiera desaparecido, reemplazado por alguien que apenas podía soportarme. Había días en los que intentaba hablar con él, recordarle lo que éramos antes, lo que habíamos soñado juntos. Pero Martín siempre encontraba la manera de culparme. Tú cambiaste, decía, como si todo fuera mi culpa. Y tal vez, en ese momento, llegué a creerle. Pasé años en ese ciclo, tratando de ser la esposa perfecta, la madre perfecta, esperando que, de alguna manera, todo volviera a ser como antes. Pero con cada día que pasaba, me sentía más perdida, más invisible. Nunca imaginé que la misma persona que un día me hizo sentir amada y protegida, terminaría siendo quien me hiciera sentir que no valía nada. Mi padre siempre me inculcó la importancia de la familia. La familia es lo único que verdaderamente importa, Andrea, solía decirme con esa voz firme pero cálida que lo caracterizaba. Crecí creyendo en esas palabras, moldeando mi vida alrededor de ese principio. Mi papá no era un hombre perfecto, pero tenía un instinto protector que podía sentir en cada uno de sus actos. Siempre estaba pendiente de mí, asegurándose de que supiera cuánto valía y que no permitiera que nadie me tratara con menos respeto del que merecía. Pero su voz resonaba con más fuerza después de su muerte, hace 8 años, como si las lecciones que me dejó fueran aún más claras en su ausencia. Cuando murió, sentí que una parte de mí se apagaba. Era un hombre reservado, pero también era mi refugio, la persona que siempre me escuchaba sin juzgarme. Me acuerdo del día en que recibí la llamada del hospital. Sofía tenía apenas 6 meses, y yo aún estaba aprendiendo a ser madre. Martín no estaba en casa, como de costumbre, ocupado con negocios urgentes que siempre lo alejaban de nosotras. Fue mi padre quien, durante esos meses, se convirtió en mi apoyo. Venía a casa con una bolsa llena de alimentos, cocinaba mientras yo amamantaba a Sofía y me decía que todo iba a estar bien. Pero ese día, cuando me dijeron que había sufrido un infarto y que no pudieron salvarlo, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. En su funeral, me prometí a mí misma que honraría todo lo que me enseñó. Me dije que nunca permitiría que su ausencia debilitara mi amor por la familia que estaba formando con Martín y Sofía. Pero no sabía entonces cuánto tendría que esforzarme por mantener esa promesa, ni cuánto tendría que luchar contra la sensación de que todo lo que él temía sobre Martín se estaba volviendo realidad. Lo que Martín no sabía, y lo que yo misma ignoré durante años, es que mi padre dejó mucho más que enseñanzas. Una semana después del funeral, el abogado de mi padre me citó en su oficina. Martín, ocupado en quién sabe qué, ni siquiera me acompañó. Me senté frente al escritorio del abogado, aún vestida de negro, con los ojos hinchados de tanto llorar. Pensé que iba a hablarme sobre la casa familiar o algunos ahorros que mi papá pudiera haber tenido, pero lo que escuché me dejó completamente atónita. Señora Andrea, comenzó el abogado con una voz serena, su padre dejó un fideicomiso considerable en su nombre. Sin embargo, él fue muy específico sobre las condiciones bajo las cuales usted tendrá acceso completo a los fondos. Me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que estaba diciendo. ¿Qué tipo de condiciones?, pregunté finalmente. El abogado me explicó que mi padre nunca confió del todo en Martín. Según él, mi esposo tenía un aire de ambición desmedida y egoísmo que mi padre no pudo ignorar. Yo me negué a creerlo en ese momento. Me dolió escuchar que mi padre había albergado esas dudas, pero ahora, mirando hacia atrás,
entiendo que me estaba protegiendo. El fideicomiso estaba estructurado para proveerme una pequeña mensualidad, suficiente para cubrir pequeños gastos, pero el acceso total solo se desbloquearía si mi vida llegaba a un punto de quiebre claramente definido. No entiendo qué significa punto de quiebre, pregunté, sintiéndome desconcertada y hasta un poco ofendida. El abogado me miró con paciencia, como si estuviera acostumbrado a lidiar con personas que no querían aceptar verdades incómodas. Básicamente, si usted se encuentra en una situación de vulnerabilidad, como un divorcio, una crisis financiera extrema o cualquier escenario en el que su bienestar emocional, físico o económico esté en peligro, los fondos estarán disponibles para usted en su totalidad. Su padre quería asegurarse de que tuviera una red de seguridad si alguna vez la necesitaba. Me fui de esa oficina sintiéndome confundida. Por un lado, estaba agradecida por el amor y la previsión de mi padre. Pero por otro, me dolía profundamente que hubiera dudado de Martín al punto de diseñar algo tan elaborado. En ese momento, decidí ignorar la advertencia implícita. Me aferré a la idea de que mi matrimonio era sólido, de que Martín nunca me haría daño. Durante años, usé esa pequeña mensualidad para cubrir algunos gastos personales y, sin que Martín lo supiera, para rescatarlo más de una vez de sus deudas. Él tenía una habilidad increíble para meterse en problemas financieros, inversiones fallidas, préstamos para negocios que nunca prosperaban, aunque jamás lo admitió abiertamente. Estoy segura de que también se involucraba en apuestas. Cada vez que las cosas se salían de control, yo estaba ahí para solucionarlas. Pagaba deudas atrasadas, negociaba con acreedores, hacía malabares para mantener nuestra casa a flote. Pensaba que era mi deber como su esposa, que eso era lo que mi padre habría querido que hiciera. Pero Martín jamás mostró gratitud. Nunca me dijo gracias por todo lo que hacía en silencio. Al contrario, parecía resentido, como si mi ayuda, en lugar de aliviarlo, lo hiciera sentirse más pequeño. Más de una vez, lo escuché culparme indirectamente por su mala suerte. Decía cosas como, si tuviera más apoyo en casa, podría concentrarme mejor en mis negocios o tu negatividad atrae problemas, Andrea. Esas palabras se clavaban en mí como espinas, pero yo las soportaba. Pensaba que, si seguía esforzándome, algún día vería mi sacrificio. Hace 3 meses, mi mundo cambió por completo. Era un jueves por la tarde, uno de esos días que empiezan como cualquier otro, sin que te des cuenta de que están a punto de marcar un antes y un después en tu vida. Martín había salido temprano del trabajo. Me pareció extraño, pero no dije nada. Dijo que tenía una reunión importante, pero olvidó llevarse su laptop, algo que jamás hacía. Esa tarde, después de llevar a Sofía a su clase de ballet, regresé a casa con algo de tiempo libre antes de tener que recogerla. Cuando entré, vi la computadora de Martín sobre la mesa del comedor, abierta. Una notificación de un correo electrónico parpadeaba en la pantalla. No soy de espiar, nunca lo fui, pero algo en mí me empujó a mirar. Recuerdo cómo mi mano tembló al tomar el mouse. La notificación desapareció al moverlo, pero al abrir su bandeja de entrada, ahí estaba, un mensaje de su amante. Las palabras eran explícitas, cargadas de una familiaridad que me hizo temblar. Te extraño, decía. Cuando esté libre de Andrea, todo será tuyo. No solo llevaban meses viéndose, sino que él le prometía cosas que nunca cumplió conmigo. Me quedé helada. No podía creer lo que estaba leyendo. Todo lo que había soportado, todos los sacrificios que hice por él, ahora se sentían como una burla cruel. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizada, con la pantalla iluminando mi rostro. Escuché la puerta abrirse y, en un movimiento automático, cerré la computadora y la dejé donde estaba. Fingí normalidad, pero dentro de mí algo se rompió. Esa noche, mientras Martín dormía plácidamente a mi lado, yo estaba despierta, mirando el techo y sintiendo como una tormenta se formaba en mi interior. No iba a ser más la mujer sumisa que él creía que podía pisotear. No más. Al día siguiente, mientras Sofía desayunaba distraída frente a la televisión y Martín salía con prisas como siempre, marqué el número del abogado de mi padre con una mano temblorosa. Me sentía dividida entre la rabia por lo que había descubierto y el miedo a lo desconocido. Hasta ese momento, había tratado de mantener la compostura,
Pero esa llamada era el primer paso para recuperar algo más que mi dignidad. Era el comienzo de un camino hacia la justicia. Cuando el abogado respondió, su tono fue tranquilo, como si supiera exactamente por qué lo estaba contactando. Andrea, he estado esperando esta llamada, ¿qué puedo hacer por ti? Le conté, con la voz quebrada pero decidida, lo que había descubierto la noche anterior. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, pero no de sorpresa, sino de confirmación, como si todo lo que le decía fuera exactamente lo que él y mi padre habían previsto años atrás. Andrea, dijo finalmente, creo que es momento de que veas lo que tu padre realmente te dejó. Es mucho más de lo que imaginas. Esa misma tarde, me reuní con él en su despacho. Sentada frente a su escritorio, me sentí como una extraña en mi propia vida. Por años, había aceptado la idea de que mi padre solo había dejado un pequeño legado para mí, algo que apenas servía para cubrir emergencias y gastos menores. Ahora, todo eso parecía una mentira cuidadosamente diseñada para protegerme, y necesitaba saber la verdad. El abogado me miró con seriedad antes de abrir una carpeta gruesa que había sobre su escritorio. Dentro, había documentos, escrituras y extractos bancarios que no entendía del todo. La mensualidad que recibías era una fracción insignificante de tu herencia, comenzó. Tu padre fue un hombre extraordinariamente precavido. Durante décadas, invirtió en bienes raíces, acciones y negocios internacionales. Su fortuna creció de manera constante, pero su prioridad siempre fuiste tú. No quería que esa riqueza cayera en manos equivocadas. Por eso, estructuró el fideicomiso de una manera tan específica. Sentí un nudo en la garganta mientras él hablaba. Me explicó que mi padre, con la visión fría y protectora que siempre lo caracterizó, había diseñado el fideicomiso para que yo no tuviera acceso total a los fondos hasta que él estuviera seguro de que no sería explotada. Y, al parecer, la evidencia que yo había presentado sobre Martín había cumplido con ese criterio. Tu padre siempre sospechó de Martín, continuó el abogado. No era que no confiara en tu capacidad para elegir bien, pero vio algo en el que no le gustó. Una ambición disfrazada de encanto, una inclinación al oportunismo. Por eso quiso asegurarse de que, si alguna vez te encontrabas en una posición vulnerable, tuvieras los medios para salir adelante. Mi respiración se volvió errática. Por un lado, sentía una rabia contenida por no haber visto lo que mi padre vio desde el principio. Por otro, una profunda gratitud llenaba mi corazón. Incluso después de muerto, mi padre seguía protegiéndome, velando por mí como solo él sabía hacerlo. ¿Cuánto es realmente la herencia?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. El abogado sonrió levemente, como si esa pregunta fuera inevitable. Hablamos de varios millones de dólares, Andrea. Además de propiedades, participaciones en empresas y otros activos líquidos. Todo esto te pertenece, y ahora, según las condiciones estipuladas, tienes acceso total e inmediato. Me quedé en silencio, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Durante años, había permitido que Martín me hiciera sentir pequeña, insuficiente, una carga. Y todo ese tiempo, yo era una mujer increíblemente rica, aunque no lo sabía. Papá había visto lo que yo, ciega por amor y lealtad, no quise ver. Cuando salí de esa oficina, algo dentro de mí había cambiado. Sentí una mezcla de furia y determinación que me llenó de una energía desconocida. Ya no era la mujer dócil que había permitido que su esposo la menospreciara. Ahora, con la verdad de mi lado, estaba lista para actuar. Desde ese momento, comencé a planear meticulosamente. Sabía que no podía precipitarme. Martín era astuto, un manipulador consumado, y si me enfrentaba a él sin preparación, encontraría la manera de volverme las cosas en contra. Así que decidí jugar su juego, pero mejor que él. El primer paso fue contratar a un investigador privado. Necesitaba pruebas sólidas, algo que no pudiera negar ni manipular. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de paciencia y autocontrol. Mientras Martín seguía con su rutina, saliendo de casa con excusas vagas y regresando tarde por las noches, yo recibía actualizaciones del investigador. Cada nuevo informe era como una daga que se clavaba más profundamente en mi corazón. Martín no solo tenía una amante, sino varias.
Había estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas para mantener a una de ellas, una mujer joven y ambiciosa que parecía disfrutar de lujo que él no podía permitirse por su cuenta. También descubrí que llevaba años mintiéndome sobre sus negocios. Algunos eran completamente ficticios, una fachada para justificar sus constantes fracasos financieros. Mientras tanto, yo seguía desempeñando mi papel de esposa devota. Cocinaba sus cenas, sonreía en reuniones familiares, mantenía la apariencia de normalidad. Pero por dentro, cada palabra que le decía era calculada, cada gesto era una máscara que ocultaba la tormenta que estaba desatando detrás de escena. Cuando finalmente tuve todo lo que necesitaba, ejecuté el primer movimiento de mi plan, congelé todas las cuentas conjuntas. El impacto fue inmediato. Martín intentó pagar una comida con su amante y su tarjeta fue rechazada. Esa misma noche, regresó a casa furioso, exigiendo una explicación. Debe ser un error del banco, respondí con una sonrisa tranquila, como si nada estuviera fuera de lo normal. Lo revisaré mañana. No se calmó del todo, pero no insistió más. Lo que no sabía era que ese pequeño inconveniente era solo el comienzo. El siguiente paso fue presentar los documentos para el divorcio. En nuestro país, la infidelidad es una causa válida para un proceso de separación con consecuencias legales. Y con las pruebas que había reunido, no solo tenía garantizada la custodia completa de Sofía, sino que Martín no tendría derecho a un solo centavo de mi herencia. La satisfacción de entregar esos papeles fue indescriptible. Mientras los firmaba, sentí que cada trazo de mi pluma era un paso más hacia mi libertad, un acto de justicia por todo lo que había soportado en silencio. No podía esperar a ver su reacción cuando se diera cuenta de que todo lo que había planeado a mis espaldas se había vuelto en su contra. La gota que derramó el vaso fue cuando finalmente decidí enfrentarlo. Llevaba semanas esperando el momento perfecto, acumulando pruebas, fortaleciendo mi resolución, y planeando cada detalle de lo que sería el desenlace de nuestra historia. No me temblaba la voz ni la mano cuando lo llamé al comedor esa noche. Había dejado una carpeta gruesa sobre la mesa, bien organizada con todas las fotos, correos y extractos bancarios que delataban su traición. Martín llegó con el ceño fruncido, seguramente pensando que iba a pedirle explicaciones sobre algo trivial. Al ver la carpeta, frunció el ceño aún más. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque el temblor en su voz ya delataba que sabía perfectamente lo que estaba por suceder. Es tu realidad, Martín. Tu mentira llegó a su fin. Mi tono era firme, controlado, casi frío. Había derramado suficientes lágrimas en el pasado. Esa noche no le daría el placer de verme quebrada. Lo vi tomar la carpeta con manos temblorosas y comenzar a hojear las páginas. Cada foto, cada correo imprimido, cada extracto bancario era como un golpe directo a su ego. Su rostro cambió de color, primero estaba blanco como una hoja, luego un rojo encendido de furia, y finalmente una mezcla de desesperación y vergüenza. No es lo que parece, dijo al principio, con el tono débil de alguien que sabe que ha perdido. Luego intentó justificarse, lanzando excusas que no tenían ni pies ni cabeza. Andrea, ¿no entiendes? Estaba pasando por un mal momento. No quería que tú te preocuparas. Era todo por nosotros. Por nosotros, solté, riendo con una frialdad que nunca pensé que tendría. ¿Tú llamas a esto, por nosotros? Desviando dinero de nuestras cuentas, manteniendo a otras mujeres, destruyendo nuestra familia. Si esto es tu versión de, por nosotros, prefiero que nunca más hagas nada por mí. Entonces pasó a la fase de la ira. Golpeó la mesa con el puño y comenzó a gritar. Que esto es una trampa. Siempre quisiste verme caer, no eres mejor que yo. Sus palabras resonaron en el comedor, pero no me afectaron. Esa rabia desesperada ya no tenía poder sobre mí. Mejor que tú, respondí, inclinándome ligeramente hacia él. Tienes razón, no soy mejor que tú. Soy mucho mejor, ¿sabes por qué? Porque yo fui leal. Yo me quedé cuando todo fallaba. Yo fui quien te sacó de tus deudas. Yo fui quien te apoyó cuando no tenías nada, mientras tú me traicionabas una y otra vez. Pero eso se acabó, Martín. Ya no me debes nada, y yo no te debo nada a ti. En ese momento, intentó llorar,
un acto que probablemente funcionó en el pasado. Se dejó caer en la silla, cubriendo su rostro con las manos, emitiendo sollozos que eran cualquier cosa menos sinceros. Andrea, no puedo perderte. Todo esto es un error. Dame otra oportunidad. Por favor, podemos solucionarlo. Pero no había espacio para compasión. No después de todo lo que descubrí. No hay nada que solucionar, Martín. Ya lo decidí. Esto termina hoy. Y así fue. En cuestión de semanas, mi plan se desplegó con precisión quirúrgica. Primero, envié copias de las pruebas de sus desfalcos a sus socios y clientes. En pocos días, su reputación quedó completamente arruinada. Su trabajo, ya tambaleante, no tardó en desaparecer. Las puertas de las empresas con las que solía trabajar se cerraron una tras otra. Su amante principal, la joven que había estado viviendo de su dinero, fue la primera en abandonarlo. Cuando vio que las cuentas estaban vacías y que ya no podía ofrecerle el estilo de vida al que se había acostumbrado, simplemente desapareció. Su adiós fue tan frío como su llegada, un mensaje de texto diciendo que no quería complicaciones. Pero no me detuve ahí. Congelé todas las cuentas conjuntas y me aseguré de que no tuviera acceso ni a un centavo más. La herencia de mi padre, protegida por el fideicomiso, era intocable para él, algo que nunca pudo prever en su arrogancia. Me aseguré de que cada paso legal estuviera respaldado por las pruebas contundentes que reuní, y en el proceso del divorcio, quedó claro que no tenía derecho a nada. Mientras él caía, yo reconstruía mi vida con la misma determinación que había usado para destruir la suya. Compré una casa para Sofía y para mí, lejos de los recuerdos de nuestro matrimonio. Una casa luminosa, llena de colores cálidos y espacio para respirar, donde cada rincón representaba un nuevo comienzo. Decidí volver a trabajar, no porque lo necesitara, sino porque quería recuperar algo que había perdido durante los años que pasé siendo la sombra de Martín, mi independencia, mi sentido de propósito. Me ofrecieron un puesto en una prestigiosa escuela privada, y acepté sin dudar. Cada día, al ver las sonrisas de mis estudiantes y sentirme valorada por mi trabajo, era un recordatorio de que estaba construyendo algo auténtico, algo que nadie podría quitarme. Martín, por otro lado, se fue desmoronando poco a poco. Ahora vivía en un pequeño apartamento en un barrio que él mismo habría despreciado en el pasado. Sobrevivía con trabajos esporádicos y favores de conocidos, ya que su reputación estaba completamente arruinada. Había pasado de ser un hombre que se creía poderoso a alguien que apenas podía sostenerse. A veces me preguntaba si había aprendido algo de todo esto, si el hombre que había destruido su propia vida y la mía había reflexionado sobre sus errores. Pero rápidamente me recordaba que ya no era mi problema. Mi prioridad era Sofía y la vida que estábamos construyendo juntas. Cada noche, al leerle cuentos antes de dormir y al escuchar sus risas despreocupadas, sentía una paz que no había conocido en años. Por primera vez en mucho tiempo, podía mirar hacia el futuro sin miedo. Y aquí estoy, compartiendo mi historia. No para regodearme en mi venganza, sino para mostrar que la justicia es posible, que es válido reclamar lo que es tuyo y negarte a ser una víctima. Aprendí que no importa cuánto intentes salvar a alguien, si esa persona no quiere salvarse a sí misma, solo terminará arrastrándote con ella. Yo me negué a hundirme. Y, aunque el camino fue difícil, ahora sé que valió la pena.